Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los romanos y el domo. Hace unas semanas estuve en Roma, Italia, y pude ver los grandes monumentos y edificios históricos de la ciudad. A mí que me interesa mucho la historia y sobre todo las civilizaciones antiguas, me pareció una experiencia increíble. Y quizá la construcción antigua que más me impactó fue el Panteón de Roma. El Panteón, con el pedazo de domo aquí, ¿no? Pedazo de domo. No sé si en vídeo se aprecia la magnitud de lo que es este domo. En cuanto entré al Panteón y vi el domo gigante que hay en la parte superior, de repente me interesó muchísimo la historia de esta construcción. Este templo fue construido por Adriano entre los años 118 y 125 después de Cristo. El templo originariamente era pagano, dedicado a todos los dioses. De hecho, la palabra panteón de origen griego significa templo de todos los dioses, aunque más tarde fue convertido en un templo cristiano. Nada más entrar en el Panteón pude ver en la parte derecha un cartel que ponía lo siguiente: la cúpula del Panteón, donde había un texto explicativo y unas fotografías antiguas del domo que hay en la parte superior del templo. Y la información que hay aquí en este cartel me pareció muy interesante. Este domo mide 43,30 metros de diámetro y es el mayor domo jamás construido con ladrillo. Aquí dice que hoy en día sería casi imposible de replicar esta construcción con los materiales que utilizaron en la Roma antigua, sin mencionar las proporciones perfectas que hay en toda la construcción del Panteón. Muchos expertos ven el Panteón como una imagen del universo de Pitágoras, donde las leyes de la geometría, la física, la astronomía y la música se combinan. Y una cosa que me pareció especialmente interesante es esto que nos dice que muchos expertos también ven el Panteón como una herramienta avanzada astronómica, ya que la luz que entra a través del óculo que hay en la parte de arriba del domo sirve para medir, por ejemplo, los solsticios y los equinoccios. Esta es una de las cosas que más me sorprendió del domo que hay en el Panteón, el óculo de 9 metros de diámetro, también llamado ojo del Panteón. Esta ventana circular que se encuentra en la parte superior central del domo permanece siempre abierta y por ella entra la luz formando un círculo perfecto. Muchos expertos creen que esto funciona como una especie de reloj solar que captura perfectamente el movimiento del Sol. Aquí vemos que, dependiendo del día y de la hora, el círculo de luz que entra por el óculo se manifiesta en diferentes partes del domo. E incluso a veces forma una media luna dependiendo de cómo entre la luz, tal y como pude grabar en persona. Os puedo decir que después de observar este fenómeno ahí personalmente, me dio la impresión de que efectivamente el Panteón es un mecanismo avanzado para medir los movimientos celestiales. Ese círculo perfecto de luz que entra a través del óculo o del ojo del Panteón es realmente impresionante, sobre todo si pensamos que fue construido en el año 100 después de Cristo, por una civilización aparentemente rudimentaria. Este es un edificio que de alguna manera refleja el movimiento del cielo, no el supuesto movimiento de la Tierra, sino el del cielo, el de las luminarias. La luz entra por el óculo y proyecta en el domo un círculo muy bien definido, el cual se va moviendo por el Panteón a medida que el Sol se mueve, hasta que finalmente vuelve a subir por el otro lado del domo. Podemos decir, por tanto, que este mecanismo actúa como una especie de reloj solar que muestra perfectamente el movimiento de las luminarias. Otro elemento que refuerza la idea de la perfección de esta construcción es que la altura de la última cornisa donde empieza la bóveda es justo la mitad de la altura desde el punto más alto de la bóveda hasta el suelo, y curiosamente esta medida coincide con el diámetro, pudiendo por tanto inscribir en el interior de esta construcción una esfera perfecta. De nuevo, algo asombroso que nos da a entender que esta civilización aparentemente rudimentaria en realidad tenía un conocimiento muy avanzado tanto de arquitectura como del movimiento
movimiento y del funcionamiento de las luminarias. De hecho, el famoso artista Miguel Ángel consideraba el Panteón como construido por ángeles y no por humanos. Esto lo dijo literalmente, y fue estudiado al detalle tanto por Miguel Ángel, que participó luego en la construcción de la cúpula de San Pedro del Vaticano, como por Filippo Brunelleschi, el constructor de la cúpula de la Catedral Florentina. Resulta muy curioso también que no se sepa con certeza quién fue el arquitecto del Panteón. Los expertos no creen que Adriano, que era un arquitecto amateur, pudiera realizar esta construcción tan perfecta, si bien pudo haber aportado alguna idea para su construcción. I believe vehemently that it was the greatest building ever built, and it remains an extraordinary structure to see and to experience. You see it here. Oh, and by the way, although I mentioned that Hadrian was an amateur architect, we don't know the name of the architect for the Pantheon. Do I think it was Hadrian? Absolutely not. Hadrian was not this good. He was an amateur architect, not a professional architect. This is an extraordinary work of art. He may have had some input, he undoubtedly did, because we're going to see that the Pantheon is at the same time complex and simple. It's also traditional and innovative, and what we're going to see Hadrian and his architect doing here and also doing at the villa at Tivoli is combining in an extraordinary way traditional Roman and innovative Roman architecture. Y claro, esto me hace pensar, ¿tenía razón Miguel Ángel cuando dijo que no era una obra humana? Igual los romanos tuvieron una influencia o una ayuda celestial en la construcción de estos edificios. Otra cosa muy interesante es que en el exterior la cúpula se encuentra articulada por medio de 7 anillos superpuestos, lo cual me recordó instantáneamente a los 7 cielos que aparece en la cosmovisión de muchas civilizaciones antiguas y en varios libros apócrifos, como por ejemplo el segundo libro de Enoc, que habla de los 7 cielos donde habitan diferentes seres celestiales, y en el último nivel estaría Dios. Y la Biblia también habla de cielos, en plural, varios cielos, el segundo, el tercer cielo, etc. Y esto lo podemos sumar al hecho de que los manuscritos del Mar Muerto, donde estaban los libros apócrifos como el de Enoc, estaban escondidos en las cuevas de Qumran precisamente para que los romanos no los encontrasen y los modificasen, aunque se sabe que los romanos adquirieron una de las copias de las varias que había sobre estos libros apócrifos. Así que es muy posible que tuvieran conocimiento de estos 7 cielos en el momento de la construcción del Panteón. Otra cosa que me recordó al libro de Enoc fueron estos cuadrados que hay en el domo del Panteón, ya que el libro de Enoc, como sabéis, habla de ventanas o de portales en el cielo a través de los cuales circulan las luminarias. Por estos portales o ventanas es por donde pasan el sol, la luna, las estrellas y las demás entidades celestiales que hay en el firmamento. Y aquí en el Panteón vemos estos cuadrados como si fueran ventanas que podrían ser perfectamente los portales de los que habla Enoc. El Panteón ha tenido una enorme trascendencia en la arquitectura occidental. Durante el Renacimiento, por ejemplo, los artistas y arquitectos se inspiraron en esta construcción. La influencia del Panteón se puede observar también en Inglaterra y América del Norte. Muchas salas cívicas, universidades y bibliotecas reutilizan la forma de cúpula del Panteón. Por ejemplo, la rotonda de Thomas Jefferson de la Universidad de Virginia, la biblioteca de la Universidad de Columbia, el edificio principal de la National Gallery de Washington o la biblioteca del estado de Victoria en Melbourne. En definitiva, el domo o cúpula que vimos originalmente en el Panteón está siendo replicado en muchísimas construcciones en la actualidad. Una vez sabemos la increíble complejidad que hay detrás del Panteón y que efectivamente lo usaban como una herramienta astronómica avanzada, uno se pregunta si esta civilización romana no tenía un conocimiento mucho más avanzado que nosotros sobre arquitectura y sobre todo el funcionamiento de las luminarias, porque como hemos visto, el óculo que hay en la parte de arriba del domo mide a la perfección los equinoccios, los solsticios y otros fenómenos celestiales. ¿Es posible que los romanos supieran de la existencia de un domo o cúpula en el cielo? ¿Una especie de límite, quizás con ventanas o portales como describe Enoc? Sin duda la construcción del domo que hay en el Panteón indica que efectivamente tenían un conocimiento avanzado del funcionamiento del cielo y las luminarias. Hay muchos misterios relacionados con estas civilizaciones antiguas y la historia oficial que nos han contado no es para nada cierta. Ellos tenían un conocimiento mucho más avanzado del que nos han contado.
Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.